Bueno, seguimos aquí en La Brújula, Daniel de Abrantes y quien les habla, Mario Masitelli, y entiendo que ya estamos en contacto con el doctor Marcelo López Mesa. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está Mario? Bien, bien. Un gusto volver a hablar con usted, sobre todo en temas que realmente preocupan en general a la ciudadanía, porque en un sistema republicano uno de los fundamentos, no el único, pero uno importante, es que los ciudadanos, los vecinos, crean que los jueces son justos e imparciales. Y en la Argentina muchas veces la ciudadanía no cree que eso sea así, más vale cree como Martín Fierro, digamos, ¿no? Que siempre está más cerca del poder, etcétera, y que son influenciados por el poder. Le quiero preguntar, ¿cómo reconstruir la confianza pública en el Poder Judicial? ¿Qué piensa usted? En primer lugar, seleccionando mejores magistrados. Uh-huh. En segundo lugar, removiendo a los que no deberían haber estado nunca. Hay sujetos que están ejerciendo cargos judiciales que no debieran haber estado nunca. Le voy a dar un ejemplo. Hay un sujeto que habían nombrado juez federal, nada menos que juez federal, uh-huh, de la provincia de La Pampa, en la capital de La Pampa, que en este momento está purgando condena en Marcos Paz. Amigo. Pero no por corrupto, sino por haberle querido cortar la cara con una trincheta a una empleada judicial. Y por situaciones de violencia de género, de maltrato, o sea, una lindura de persona. Yo pregunto, ¿no es que se había puesto el Consejo de la Magistratura en la Constitución del 94 para impedir que ese tipo de sujetos llegasen a una magistratura importante? ¿Y qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que falló? El Consejo de la Magistratura. Uh-huh. El Consejo de la Magistratura es un juguete caro, para decirlo claramente. O sea, cuando hay voluntad real del poder ejecutivo de nombrar buenos jueces, se los nombra con o sin Consejo de la Magistratura. El tema está que el Consejo de la Magistratura debiera evitar que personajes que no superarían un test más psiquiátrico o psicológico más o menos serio terminen en esos cargos, porque para esos cargos hay que no solo saber derecho es importante, pero mucho más importante es saber interactuar con la gente, saber tener ideas claras, no dejarse influenciar, no dejarse atemorizar, no vender una sentencia. Uh-huh. Sin embargo, hay gente que salta esos obstáculos que le han puesto el Consejo de la Magistratura facilísimo. Y después cuando ejercen los cargos pasan estas cosas. No es un caso aislado, ¿eh? ¿Lo puedo llamar por su nombre? Sí, cómo no. Marcelo, ahora, el Consejo de la Magistratura hace una suerte de preselección que luego envía al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo elige dentro de la terna que le envían, usted corríjame por favor, y luego aprueba el Senado, de manera que da la impresión de la cantidad de filtros deberían ser suficientes como para decir que esa persona ha superado la mirada del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo Nacional y del Senado de la Nación. Así es. ¿Y cómo es que entonces se producen estos fallos tan graves? Usted sabe cuando una persona está por concursar para un cargo de esos, la cantidad de manos que debe de estar. ¿Usted sabe lo que es el besamanos? Por eso yo no me presento a concurso. Bueno, independientemente de que no me presento a concurso porque no me interesaría de vuelta ser camarista, yo ya fui camarista. Ajá. Pero amén de eso, no me presento a concurso porque no me gusta ese tipo de cosas. Nunca lo hice. Las 2 veces que yo concursé, las 2 veces gané para camarista. La primera vez me robaron, así de fácil se lo digo, porque salí primero en el Consejo de la Magistratura y el Ejecutivo mandó el pliego del número 3. Claro. Que a los 18 meses se le jubiló, porque fue para eso, no para ejercer el cargo, sino para jubilarse. Y cuando ya le dieron el acuerdo, me llamaron a mí, subrepticiamente, para ofrecerme el cargo que había dejado vacante esa persona, que era jueza de primera instancia, y la ascendían a camarista. Y nunca entendieron por qué yo dije que no. Yo digo, ¿cómo voy a aceptar el cargo de una persona a la cual yo le gané en buena ley el concurso, que deja el cargo para irse a un cargo superior y yo voy a aceptar que ella me revise a mí
los votos, los fallos. Claro. No, pero usted no entiende, dice, son 18 meses, esta mujer se va a jubilar, ya sabían que se iba a jubilar. Está 18 meses, se hace conocer, que yo, y en 18 meses le damos el cargo, o sea, en 18 meses me dan el cargo que yo gané ahora, una cosa así sería. Claro. O sea, este tipo de cosas pasa muchas veces. Las ofertas del Consejo de la Magistratura, conozco varios casos de gente que ha salido ganador en un cargo y que le han dicho, mira, hagamos una cosa, vos bajate de esta y te damos el que viene, que es en el pueblo de al lado. Ahora, todo esto remite, digamos, a una cuestión, porque usted habla de besamanos, habla de justamente esta manipulación en la designación en función de intereses privados, absolutamente. Uno no puede dejar de mencionar que lo que se ve es corrupción. Esto es una carrera de embolsados más que un concurso, lo que suele haber. Porque la gente tiene 2 o 3 tramos directamente. Primero tiene que prepararse para rendir el concurso. Concurso, medianamente, una persona que más o menos conozca del asunto. Si no hay nada raro, como la vez pasada, que un consejero, un jurado, mejor dicho, un jurado del Consejo de la Magistratura de Chubut, que es un sujeto muy particular, por lo que pasa, zafaroniano a morir, puso dentro de el temario, el offer, las particularidades de la Constitución de la provincia de Chubut. Fue un tema que hubo que sacar, porque se armó un escándalo. Ajá. Entonces, todos estos condimentos, la gente no lo sabe. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que, si uno tuviera que presentarse a rendir, a mí me han llamado varias veces para que me presente a rendir. Yo, comedido, embajadores que siempre falan, mirá, ¿por qué no te presentás? Porque en el fondo el hecho de que yo tenga esta actitud ante el Consejo de la Magistratura en alguna medida no le sirve. Que yo diga estas cosas que nadie dice. Claro. Entonces mejor sería que yo me presente, por ahí eventualmente gane y yo tenga un cargo y no puedo abrir más la boca. Eso sería mucho mejor para mucha gente. No, pero sería más útil que siguieran esta actitud, ilustrando a los oyentes, al ciudadano de a pie, que es fundamental porque sin conciencia del ciudadano de cuáles son sus derechos y de cuáles son los defectos del sistema, tampoco puede corregirlos, ¿no? El tema es así, la gente, como para que usted entienda cómo es esto, que es una carrera de embolsado. La gente se prepara para rendir el concurso. Va el día de la entrevista, rinde el concurso, y ahí viene el tema de las observaciones, la entrevista. Hay casos de puntaje de entrevistas que han sido escandalosos. ¿Por qué? Porque la nota, la gente cree que el examen es el que define. No, señor. El examen escrito, o el examen oral en algunas provincias que la hay, pero el examen escrito en el Consejo Nacional, es uno de los puntos. Después van el tema de los antecedentes, que muchas veces son analizados, evaluados de un modo muy particular. Y después viene el tema de la entrevista. Las 3 cosas componen el puntaje. Usted no se imagina la cantidad de variables que se pueden usar para alterar los resultados de la prueba escrita. Entonces, el tema de las entrevistas. Cuando la gente ya más o menos está bien colocado en el examen, empieza a hacer todo el besamano de las entrevistas, para que la entrevista no los perjudique. Bueno, supongamos que hizo todo eso bien y que hizo asados en su casa y que invitó a los que tenía que invitar a comer y que agradó y que invitó a tomar café y que fue y pidió y rogó y todo eso, que es normal. Normal por lo menos con la mecánica actual. Y en ese caso pasó, digamos, en un buen puntaje y entró en la terna. Después viene el tema de las ternas, porque no es cuestión de solamente entrar en la terna, después vienen las variables de mantenerse en la terna. Porque después el Consejo de la Magistratura, si hay nuevas vacantes en el mismo cargo, a veces incorpora las nuevas vacantes a esa terna, y entonces el que estaba número 17, por ahí termina entrando. Porque no son los 3 que ganaron el concurso para todas las ternas, si son 5 o 6 cargos, son para la primera. Y después empiezan a ternar a los que van siguiendo. Con lo cual, si quieres meter a alguno que entró 17, capaz que lo logre. Es temerario esto que nos está informando, porque esto pone en cuestión la habilidad y la capacidad y la honestidad del Consejo de la Magistratura en la designación de los mejores profesionales para el ejercicio de los juzgados.
Yo conozco uno, y no voy a hacer nombre porque queda feo. Aparte de una persona que ya falleció, o sea que bueno, no importa. Yo conozco uno que en un concurso entró 21 y terminó electo juez en ese mismo concurso. Claro, es tremendo. Y terminó ejerciendo la magistratura. 21 entró. Entonces, bueno, después de eso, después que hacemos toda esta historia, ¿no es cierto? Que la gente hace toda esta historia, de que va y agrada y se muestra amable y, en fin, amplio y criterioso y alegre y chistoso y todo eso, ¿no? Que eso hace supuestamente a la inteligencia emocional. Después viene el otro tema, que es ir a hablar al Ministerio de Justicia para que le den una manito con el tema del Ejecutivo. Entonces empiezan a buscar contactos, empiezan a llamar a los amigos. Si vos tenés algún contacto en el Ministerio de Justicia, más o menos. Y por ahí van con algunos, sí, yo lo conozco fulanito, viene a comer a casa, bueno, pum, armame una cena. Bueno, ahí empezó la otra parte. Entrarle al Ministerio de Justicia, algunos de los que están manejando ese tema, cuestión de que incidan en el Poder Ejecutivo para que el nombre elegido de la terna sea el de él y no el de otro. Yo conozco gente que no ha hecho ese trabajo y ha sido ternado 3 y 4 veces. Claro. Y electo a lo mejor en la última porque no quedaba otro por un azar del albur del destino. O sea, puede llegar a ser hasta azaroso que una persona llegue a la magistratura. Claro, todo lo contrario de lo que debiera ser. Claro, y lo que sí le aclaro una cosa, para llegar hoy en día a un cargo importante en la magistratura hay que tener una resistencia a la frustración digna de, no sé, una persona que es marín o que está en una guerra. Porque si uno es una persona honorable, una persona que tiene cierta imagen de sí mismo, que no digo que sea una persona ególatra, pero que sea una persona, digamos, que se respeta a sí mismo, no toleraría varias de las cosas que tiene que pasar para llegar a ser juez. Claro. En muchos casos es terrible. Yo he visto cosas que... Cuando no tiene viento a favor, yo he visto entrevistas que son una pantomima. Porque le hacen una pregunta que ya la persona la conoce, contesta esa pregunta y ya está todo bien. Qué bárbaro. Eso la gente no lo sabe. No, claro, ni yo lo sabía porque efectivamente nunca participé de ninguna de esas reuniones. Y yo soy un tipo que está en la vida política de este país hace muchos años, pero esto, así como usted lo cuenta, ni yo lo sabía, aunque lo podía sospechar. Yo el primer concurso lo gané y lo perdí, o sea, me lo robaron. El segundo concurso, me invitaron a una provincia, la provincia de Chubut, me invitaron a dar una conferencia, fui, y mi conferencia con otro amigo que iba conmigo, un gran profesor, y después de que me escucharon y todo, me invitaron a comer un asado en el colegio de abogados. Fui al colegio de abogados, estaba reunida la comisión directiva del colegio, comimos amablemente. Y en un momento, cuando ya me estaba yendo, me dice el presidente del colegio: doctor, ¿no le gustaría ser juez? Juez no, le digo, porque en todo caso camarista, juez no. Pues ya estoy grande para ser juez, tenía 41 años, ya está. Si no fui juez en su momento, ya no. Bueno, dice, ¿por qué no se presenta a concurso? Dice, porque va a haber cargo vacante. Como yo sé que en esos casos de penas y cosas así la gente se entusiasma y que a veces después los entusiasmos no duran, entonces le digo, vamos a hacer una cosa: si queda la vacante para el cargo de camarista, y si siguen queriendo que yo venga de camarista aquí, me hace un llamado y me dice que está la vacante, nada más. Y no, olvídese, porque así no quiero importunar a nadie, no quiero meterme en internas, aquí está tranquilo. Bueno, al tiempo que me llamaron, fui y me presenté. Y gané el concurso, fue un paseo al sol directamente. Gané el concurso, incluso el Consejo de la Magistratura le puso en el dictamen que era el mejor examen rendido en la historia del Consejo. Ah, qué importante. Bueno, fui camarista 8 años, un buen día me di cuenta que no tenía destino, porque ya no iba a seguir más arriba, ya estaba, renuncié y me vine de vuelta. Pero fui camarista 8 años sin ningún juicio político, sin ningún problema. Entonces, cuando quieren o cuando necesitan nombrar a alguien que valga la pena, pueden. Ahora, había mucho tiempo que estaba quedando desierto el concurso, ya había habido 2 veces que había quedado desierto ese concurso y necesitaban poner uno en serio sin problema. Por eso me llamaron. Claro, quiere decir que aquí la fuente del problema, esto me hago cargo yo, es el propio poder político. Claro. Que es el que designa a los jueces. Lo quiero cambiar de tema un poquitito, Marcelo.
Mucho se ha hablado de lawfare e incluso en estos micrófonos hemos hablado con gente al respecto. Y el lawfare, usted sabe mejor que yo, que está catalogado y denunciado públicamente y publicitado de esa manera como el hecho de que la corporación judicial se transformaría en algo así como una polea de transmisión de sectores dominantes económicos y en algunos casos intereses extranjeros, que tendría por destino inhibir las capacidades políticas de dirigentes populares que logran su lugar en la historia a través del voto popular. Eso no hace falta que lo aclaren, no quiero dar nombres en particular, pero creo que está absolutamente claro a qué me estoy refiriendo. ¿Usted cree, hombres como Roberto Gargarella han manifestado su descreimiento absoluto respecto de esta figura que tanto se difunde en la administración actual, en el oficialismo actual? ¿Cuál es su idea al respecto? ¿Existe, no existe? ¿Es una creación para salvaguardar determinadas inconductas de determinados dirigentes? ¿Cómo lo ve usted? Yo raramente coincido con Gargarella. En general es un hombre que está en las antípodas de mi pensamiento. Pero en esto tengo una visión bastante aproximada a él. Yo no le voy a decir que nunca ha pasado que en el Poder Judicial se utilice, digamos, algún tipo de estrategia para sacar un resultado que no correspondería. Hay una provincia, no vamos a hacer nombre, pero hay una provincia en la cual a un candidato a la gobernación que había ganado le robaron la gobernación. Por una razón muy simple: el hombre no está en sus cabales y hubiera hecho un desquicio con la provincia, eso lo sabía todo el mundo. El tema es que la gente lo votó. Sí, claro. Nada menos que la Corte Suprema de Estados Unidos, que supuestamente el tribunal más prestigioso del mundo, hizo algo así cuando le robaron la elección a Al Gore. Sí, es cierto. Entonces no digamos, tampoco nos podemos rasgar la vestidura y decir que eso no existe nunca. Ahora, que haya episodios en los cuales por situaciones puntuales, normalmente de intereses creados, puede haber una tergiversación de ciertas cuestiones, no significa que haya una corriente subterránea que destinada a impugnar y a sacar del juego a aquel y al otro, porque el Poder Judicial no funciona. Podrá haber algún episodio, pero el Poder Judicial no funciona. Si el Poder Judicial no es monolítico, claro, contrariamente a lo que la gente cree. O sea, el Poder Judicial está hoy sobre todo hoy en día, está lleno de libres pensadores. Bueno, eso entonces, dentro de todo es una buena noticia. Sí, no necesariamente inteligentes. Bueno, pero son por lo menos libres de pensar, aunque piensen mal, pero piensan por sí mismos, pero y eso no les da ningún mérito. Si usted se fija, por ejemplo, algunas decisiones que se están tomando y son verdaderamente caóticas. Y le voy a dar un ejemplo: el derecho a la salud. Sí. En materia de derecho a la salud, por ejemplo, si uno se pusiera a contabilizar la cantidad de amparos que han concedido jueces, decidiendo que a este sí le dan determinado tratamiento, que a aquel no, o así, en definitiva termina incidiendo sobre un porcentual del presupuesto. Claro. Eso nadie lo ve. Entonces quiere decir que los representantes del pueblo que fueron votados para administrar recursos escasos, para asignarlos a bienes o a fines valiosos en el presupuesto, dejando de lado otros fines, quiere decir que los jueces retocan la asignación presupuestaria y la hacen a su gusto. Claro, que el presupuesto es la ley, detrás de la Constitución podríamos decir que es la ley suprema, ¿no? Detrás de la Constitución y los pactos. Me le transmito una pregunta del doctor, tiene unos minutos más, ¿verdad? Sí, cómo no. Me gustaría, si me permite, antes de la pregunta, redondearle la idea para que vea lo peligroso que puede ser. Sí, sí. Hay una provincia, del norte, que había un amigo mío que era juez, ya no lo es, donde me llama un día muy preocupado y me dice: mira, tengo un amparo de salud de una persona que es médica, no hay peor cliente de un abogado que un abogado, y no hay peor cliente de un médico que un médico. Porque saben medianamente de qué estamos hablando y a veces la complican.
Dice, este señor tiene un problema bastante serio de salud y la obra social provincial le ofrece que él se haga un tratamiento, digamos, normal, que es el tratamiento de trasplante de médula, que lo costean íntegramente en Buenos Aires, pero el hombre se niega y dice que él quiere un tratamiento de anticuerpos monoclonal, que fue un tratamiento que inventó un argentino, premio Nobel de Medicina, César Milstein, que era de mi pueblo, de Bahía Blanca. Ajá. Que por supuesto yo lo conocí personalmente y un día me dijo, ojalá que a vos no te vaya como a mí, que a mí me obligaron a irme del país porque me dijeron que yo hacía ciencia abstracta. Qué increíble. Y terminó haciendo esa cura. Bueno, ¿qué pasa? Esa cura costaba $22.000 por mes de por vida. Entonces me dice este juez, me dice, si yo llego a hacerle lugar a esa cura, yo directamente estoy dejando en absoluto déficit a la obra social provincial, porque te imaginas, ¿a quién le sacan? Claro. $22.000 por mes de por vida. Bueno, entonces hablamos, le dije mi opinión, que yo terminé resolviéndolo, pero fíjese usted el problema, no estamos hablando de moneda, no estamos hablando de sutileza. Estamos hablando que si los jueces hacen lugar a amparos de salud así alegremente, terminan afectando el presupuesto provincial. O sea, ese es un tema del cual habría que hablar y no se habla. Claro, muy importante. Ahora sí, lo escucho. Bueno, esta pregunta la hace un abogado, el doctor Leandro Bacelo, y dice, ¿por qué los tribunales son tan amarretes en la imposición de multa por daño punitivo? De amarretes depende, porque en la mayoría de los casos el doctor tiene razón, el colega tiene razón. En la mayoría de los casos los daños punitivos son nimiedades. Ahora, ha habido varios casos en Argentina, los casos más conocidos, los más importantes, que han terminado en verdaderos escándalos, donde se sospechaba incluso hasta sobre la situación, digamos, base de la condena. Uno de los casos más terribles fue el llamado caso Teijeiro. En el caso Teijeiro se condenó a una embotelladora de gaseosas a pagar 2 millones de pesos de daño punitivo, por un sobre de gel íntimo cerrado que fue encontrado dentro de una botella de gaseosas cerrada, de la cual el usuario reclamante no tomó. Ajá. 2 millones de pesos en el año 2011, era una fortuna. Sí, claro. Era una fortuna. Y a las madres que perdieron un hijo en esa misma provincia, la provincia de Córdoba, le daban 150.000 pesos. Yo escribí una nota durísima, me hago cargo que era una nota durísima, que la escribí con el hígado, que decía que era una situación iconoclasta, digamos. La nota se llamaba dogmatismo e iconoclastia. Porque realmente era dogmático esto. O sea, ¿cómo le va a dar 2 millones de pesos a un consumidor por haber contemplado dentro de una gaseosa cerrada un sobre de gel cerrado? Y a una madre le va a dar 150.000 pesos por perder un hijo. O sea, no tiene ningún sentido. Algún mal pensado decía que la jueza que dio eso había sido secretaria de la madre del reclamante. Esas cosas que seguramente no serán, yo no soy mal pensado, ¿no? Pero, digamos, y bueno, ese es otro caso que es un escándalo por el daño punitivo, en un caso de Junín, de la Cámara de Apelaciones de Junín, se le dieron 7 millones de pesos a un reclamante aplicando la ley de protección del consumidor por analogía. Eso es una herejía jurídica. Usted no puede aplicar una sanción por la analogía, porque quiere decir que usted la está creando para el caso. Claro. Los jueces tienen prohibido eso. Bueno, así, ha habido 7 u 8 casos en donde el daño punitivo ha sido tasado en valores o aplicado en situaciones que eran irregulares. Ahora, entonces, esas son las excepciones a la regla general de que dan 2 mangos con 50, eso es cierto. Claro. Ahora, dice Bacelo, bueno, una cosa es la multa, otra cosa es la indemnización. Pero no me quiero detener demasiado en esto, quiero preguntarle porque yo no sé, yo le envié una propuesta del doctor Gabriel Alejandro Cantón, de juicio oral por jurados, y una propuesta de reforma judicial que tiene que ver con un nuevo procedimiento procesal penal de la Nación. Yo se lo envié, pero no tengo ninguna seguridad de que usted haya obtenido el tiempo o la posibilidad de haberlo ojeado. Sí. Yo le voy a decir lo que yo pienso, para empezar, de juicio por jurados. A ver.
El juicio por jurados obviamente está en la Constitución argentina desde 1853, con lo cual tenemos que decir que no hemos aplicado la voluntad del constituyente. Ajá. Ahora bien, yo personalmente creo que la voluntad del constituyente en esta materia, en su origen, era errónea. Porque para tener un juicio por jurado tiene que tener un pueblo educado. Sí. Y en 1853, en Argentina, ¿cuánta gente sabía leer y escribir? Una minoría. Una minoría. Entonces era una locura aplicar eso. Por eso no se terminó aplicando. En segundo lugar, yo he asistido a juicios en el Common Law, di la vuelta a Inglaterra en tren hace unos cuantos años y fui parando en diferentes ciudades, en Edimburgo, en Glasgow, en Londres, y asistí en todos lados a juicios por jurado cuando yo era un abogado joven, ¿no? Me interesaba ver eso. Y asistí a juicios, digamos, con la pompa inglesa, con todo ese asunto, y después también fui a Estados Unidos y también en España, donde el juicio por jurado fue introducido, creo que en 1997. Ajá. La experiencia que yo tengo respecto del juicio por jurado es mala, sinceramente. ¿No mejora la administración de justicia según su experiencia? Para mí no. Sinceramente, para mí no. Es más, le voy a dar un dato. Estábamos hablando hoy de daño punitivo hace un rato. Mire cómo se cruzan las cosas, ¿no? Cuando uno está dispuesto a abrir la mente. Hay un caso en que la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo que poner un límite a los daños punitivos establecidos por jurado, porque era un escándalo. El llamado caso Boeken contra Philip Morris. Boeken era un ciudadano que había empezado a fumar a los 16 años, creo que no voy a decir nombre porque es propaganda, los clásicos, los cigarrillos tal vez más clásicos que hay, ¿no? Los de la M, digamos así, y la M grande, y entonces este sujeto termina muy enfermo de enfisema, termina haciéndole juicio a Philip Morris, y un jurado popular le dio $5.000 millones de daño punitivo. Yo no sé en su caso, Mario, pero yo no conozco en mi barrio nadie que valga $5.000 millones. No, claramente. En todo caso, si usted se lo quiere dar a la ALSEC, o usted se lo quiere dar a una fundación para que por eso, pero en Argentina eso no se podría, porque como está redactada la ley no se puede hacer eso, tiene que ir a la persona, digamos, reclamante. Entonces fíjese, entonces los jurados, qué peligrosos que pueden ser, que la propia Corte tuvo que fijar una regla. Nunca se puede dar por daño punitivo más de 10 veces lo que se otorgue de daño corporal. Igual 10 veces es una cantidad, ¿no? Claro. Es decir, en España fue un fracaso. En España, por ejemplo, fue un fracaso el tema de los jurados. Y la idiosincrasia nuestra es bastante más parecida a la española que a la de Common Law, a la de Estados Unidos o Inglaterra. Ahora, según me decía otro jurista, que el propio Alexis de Tocqueville había planteado que no sabíamos si los fallos iban a ser más o menos justos, pero sí sabíamos que el pueblo se iba a sentir protagonista en la administración de la justicia y que no iba a delegar de manera absoluta ese poder tan importante en un poder absolutamente independiente, dado que en el poder ejecutivo participaba con la elección del presidente, en el Congreso, el poder legislativo participaba con la elección de diputados o senadores, y en cambio aquí la participación la tenía que tener a través de los jurados. ¿Usted qué piensa de eso entonces? Yo que pienso que pretender revestir al Poder Judicial de un barniz de representatividad popular es un error. Yo he visto campañas en Estados Unidos de jueces que se promueven, porque en Estados Unidos, bueno, no toda la magistratura, pero una buena parte de la magistratura es electiva y dura un tiempo. Yo he visto campañas por televisión de jueces que se postulan a sí mismos: vóteme, haga esto, yo voy a hacer tal cosa, hice tal cosa, prometo que voy a hacer. Me pareció un escándalo, sinceramente. Aparte era una cosa que uno ve que los jueces que son elegidos de esta manera no son gente muy profunda, más bien gente que casi uno podría llamar populista.
¿Por qué? El tipo de propuestas que hacen, el tipo de presentaciones, directamente uno no ve digamos, la majestad que debiera tener la justicia, un juez. Yo soy contrario a que al juez haya que pedirle que la gente lo vote, porque creo que va a terminar en un desastre, peor que el que tenemos hoy. Lo que hay que hacer es mejorar la justicia, es otra cosa. Entonces, si usted se fija la experiencia, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, con el juicio por jurado, ¿quiénes son los que eligen el juicio por jurado? Los que están directamente destinados a ser condenados a severas penas por un juez profesional. Entonces eso se tiran a la pileta. Y en muchos casos los resultados del jurado han sido totalmente contrarios a los que dictaría un juez profesional, incluso porque el jurado a veces no aplica la ley verdaderamente. El caso del carnicero que salió a correr a 2 personas que lo habían robado y mató a una. Eso no es legítima defensa. Y el jurado declaró que eso era legítima defensa. Eso no es legítima defensa, porque la situación de agresión terminó, ya no hay defensa. Claro. Sin embargo, el jurado declaró legítima defensa. Entonces, lo que le da a eso a la gente, el hecho de que haya 12 personas que comunes, digamos así, entre comillas, que sean las que resuelvan, lo que le da a la gente es una sensación de que participa en la decisión. Y entonces el sentir popular, incluso contrario al derecho vigente, se hace sentir en esa resolución. Ahora, yo no sé si eso es lo correcto. Por otra parte, eso es reconocer que la magistratura no puede mejorar, sino que en todo caso debe compartir la culpa. Es un argumento. Le hago de mi parte la última pregunta. Por razones de tiempo, porque la verdad que es un gusto hablar con usted y me encantaría disponer de mayor tiempo, pero sé también que usted tiene que almorzar. Yo por mi parte no se preocupe, también para mí es un placer. Bárbaro. El papel de la Corte Suprema de Justicia, ¿usted cómo lo observa? Porque por un momento el poder político, al meter presión sobre la propia Corte, da la impresión de que la propia dinámica no solo polariza a la Corte, sino que la politiza. La Corte tiene una cierta connotación política porque hace a un equilibrio que tiene que contemplar no solo el respeto a la Constitución Nacional, las leyes, sino también a los equilibrios que en cada momento de la historia permiten el mejor convivir para el conjunto de la población. ¿Cómo usted valora el papel de la Corte Suprema de Justicia actual? Triste. Para decirlo simplemente, un papel triste. Uh-huh. Que no se olvide que hubo 2 sujetos en esa Corte que aceptaron ser nombrados por decreto. Sí. Ya empezamos así. Uh-huh. Hay una que metió un amparo para que se declare inconstitucional a la Constitución, porque no quería respetar el límite de 75 años de edad. Y los otros 2 ya son gente muy conocida. Yo creo que Lorenzetti no necesita que yo lo defina. No. Lorenzetti tiene denuncias tremendas por acciones absolutamente indebidas, ilegales, reñidas con la moral pública, y la verdad que uno no entiende cómo tiene realmente un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El hombre tiene acceso a información sensible. Uh-huh. Sé por qué se lo digo. De ahí deviene su poder. Claro. Pero eso es un poder extorsivo, podríamos decir. Yo no llegaría a decir tanto, pero lo que sí es el tema de la información que maneja es su gran... Además, evidentemente tiene una cierta cintura política. Sí. Pero lo que sí debo decir es lo siguiente: lo que ha hecho el poder político con este avance hacia la Corte, más que nada es más que politizarla, es galvanizarla. Sí. Porque antes tenían enfrentamientos entre ellos día por medio, incluso graves. Había algunos ministros que no se hablaban entre ellos, que simplemente los secretarios llevaban y traían. Hoy en día eso ha pasado porque han depuesto sus inquinas personales en pos de sobrevivir. Uh-huh. Porque sabe que si se pelean entre ellos y encima
tienen, digamos, en contra al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, claramente no van a sobrevivir. Ahora, yo personalmente creo que la supervivencia de esta Corte le hace muchísimo mal a Argentina, pero no lo digo ahora, lo vengo diciendo hace 15 años. No es que esta Corte era genial y que ahora de golpe se pasó de blanco a negro completo. No, no es así. Yo personalmente creo que esta Corte no cumplió nunca lo que se esperaba de ella, y que simplemente en su momento la ensalzaron y ahora la denostan. Pero la Corte no es muy diferente. Si uno empieza a mirar los últimos 15, 20 años de la Corte, no hay fallos que uno diga, ah, caramba, qué fallo impresionante, qué bien, qué bárbaro, qué... No hay. Es una Corte de relatores, básicamente. O sea, relatores porque son los que hacen los votos. El grueso de los votos los hacen los secretarios de Estado, los relatores. Uno ve, por ejemplo, en otras épocas de la Corte, uno ve algunos fallos que eran geniales, donde se veía la pluma de que los había redactado. Ejemplo, el caso Saguir y Dib, que fue el primer caso en el cual se declaró que la limitación de que no se podía donar órganos más que entre consanguíneos era inconstitucional. Ajá. En algunos casos, ese caso puntual, ¿no? Un caso brillante, un fallo brillante del maestro Pedro Frías. Y así hay muchos casos brillantes, por ejemplo, qué sé yo, Ponseti de Balbín en su momento. Los votos de Belucio, cuando estaba el maestro Belucio, que bueno, el hombre podrá tener, digamos, algunos episodios, pero jurídicamente era incuestionable. Claro. Entonces, hoy no hay esa solidez técnica en la Corte. Hoy uno lee los fallos de la Corte y podrían salir blanco, negro, azul o gris, con los mismos argumentos. Qué interesante, qué interesante. ¿Y qué se puede hacer en todo caso frente a esta, digamos, pobreza de nuestra Corte? ¿Qué se podría, pobreza en todos los órdenes, ¿no? ¿Qué se podría, cómo se podría resolver? Quiero suponer que la Argentina cuenta con juristas de jerarquía para integrar ese órgano tan importante. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer en este contexto donde son inamovibles por lo menos hasta los 75 años? Lo primero es no cambiar figuritas entre los partidos políticos. Porque a veces los partidos políticos cambian figuritas. Te pongo un impresentable tuyo y vos poneme a este, de mi sobrino, por ejemplo. Claro. O sea, ese tipo de cosas siempre termina mal. Entonces, es muy difícil para la política nombrar personas que sean independientes, que tengan juicio propio, que no estén casados con nadie, en esos cargos, porque usted está dando la lapicera de un cargo que eventualmente, si después lo ejerce como libre pensador, puede traer muchos problemas de que lo designó. Sí. Entonces, en general ponen gente que esté comprometida, que tenga algún tipo de cercanía, a la cual la conozcan. O sea, no es que esto es un concurso de que uno dice, no, caramba, tiene que ser una persona que tenga libros, que tenga ideas propias. No, eso sí está, es para justificar una decisión tomada por otra cuestión. Qué importante esto que dice, qué importante. Y entonces esto prácticamente no tiene, en el corto plazo no tiene solución. En el corto plazo no. Porque además quienes hoy producen el embate, llevan adelante el embate contra esta, digamos, contra estos jueces, la verdad que tampoco son garantía de que lo que vaya a sobrevenir tenga que ver con el ideario fundante de tener un poder judicial independiente, equilibrado, equidistante. Los que están son malos, pero nada le asegura que los que vengan después de ellos sean mejor. Claro, podemos estar peor. Esa es la conclusión. Y otra cosa, no es cuestión solamente de esta gente que está ahora gobernando. Los que estuvieron antes aplicaban similares criterios. Efectivamente. O sea, no es que uno dice, no, el macrismo o el PRO era un... No, eran lo mismo. Usted fíjese los jueces que han nombrado o que han intentado nombrar. ¿A usted le parece que la persona que proponían para Procuradora General de la Nación, el macrismo, era la persona que tenía que estar en ese cargo? Yo creo que no. Claro. Si no fue electa, felizmente. Yo creo que no, porque el Procurador General de la Nación tiene que ser una persona que no se confabule con las mafias, que no mire para otro lado por plata,
que no haga una persecución penal selectiva. O sea, va a tener que hacer una persecución penal selectiva por una cuestión básica, que es de asignación de tiempos y de medios, eso seguro. Sí. Eso en Estados Unidos se llama principio de oportunidad. Si no vamos a gastar $10 millones en un juicio contra determinado sujeto, cuando si negociamos con ese sujeto, a lo mejor el tipo nos da la información para llevar a toda una cúpula mucho más arriba en esa organización. Eso se llama principio de oportunidad, eso habría que aplicarlo también aquí. Pero eso no es persecución penal selectiva. Lo que yo digo es persecución penal selectiva en el sentido de persigo solamente los opositores, digamos, a mi filiación, y no persigo a los míos. Eso sí que está mal. Sí. Sí, claro que a todas luces está mal, es decir, cualquier oyente que no sea jurista se da cuenta que está muy mal. Bueno, hay que elegir gente que esté alejada de ese tipo de peligro, que no pueda representar nunca ese tipo de peligro, porque si no directamente es cuestión de contener la respiración bajo el agua hasta que esta gente se va y después no es así, no funciona el sistema judicial. Le voy a hacer la última pregunta de mi parte y que tiene que ver con algo que yo aprendí en la vida política, y lo aprendí en forma indirecta porque yo no lo conocí, que es Alfredo Palacios, que decía que la política debería ser una disciplina de la ética y que la ética es la que debería orientar la política. Pero cuando uno menciona esta frase, que no la he dicho correctamente, pero que más o menos quiere decir eso, prácticamente se le ríen en la cara. La política, le responden, es solamente lucha por el poder, y la ética en todo caso es un impedimento que no nos permite luchar por el poder. ¿Cuál es el papel mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es el papel de la ética tanto en la vida política, que es en definitiva quien designa a los jueces, como en la vida del Poder Judicial? Antes que conteste esa pregunta, le voy a complementar lo que usted dijo. Un conocido mío tiene una definición de la política que es bastante clara. Según él, la política es el arte de esquivar la nalga a la jeringa. ¿No? ¿Me explico? Sí. Porque dice que en la política todo el mundo está esperando para vacunarlo aún. Entonces, esquivar la nalga es un arte para esta persona. Y ese es el tipo de frases de viejo Vizcacha en el Martín Fierro. Claro. Hasta la hacienda Baguala cae al Jahuel con la seca, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? O sea, ese tipo de cosas. Bueno, personalmente creo que el tema si hoy uno planteara el tema de la ética, salvo algunos que realmente viven en una burbuja, la gente efectivamente se les reiría. Porque uno ve comportamientos y ve el día a día, y entonces uno ve que la gente es una cosa en la que hace y otra cosa en la que dice. Sí. Entonces, lamentablemente hay una disociación en ese aspecto, y uno no ve así gestos, ejemplos, como había en otra época. Ejemplo típico que yo conozco de un profesor mío, que lo acosaban para que se fuera, tenía un cargo judicial importante y tenía un cargo en la facultad, y en un momento presentó una nota que decía: señor fulano, no renuncio, me rindo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ese tipo de cosas hoy son impensables, la gente se atornilla a los sillones. Sí. Yo ya me fui 2 veces de la política y 3 veces del Poder Judicial. Cuando veo que yo no puedo seguir, porque no es lo que yo creo, no es lo que yo coincido, no me parece que yo pueda prestarle un servicio valioso, me voy. Claro. A veces me dicen algunos amigos que estoy loco. ¿Cómo te vas a ir del cargo de camarista? Y bueno, y ya está. Para hacer cualquier cosa, no, me prefiero quedarme con la parte buena, cuando hice lo que correspondía, cuando ya es para seguir. Por ejemplo, uno está en un cuerpo colectivo, con una integración, los cuerpos colectivos del Poder Judicial, la Cámara de Apelaciones, un Tribunal Superior de Provincia, la Corte, pueden ser el cielo o el infierno, uh-huh, según con quién lo integre. Claro. Si usted lo integra con gente seria, con gente buena, está bárbaro. Ahora, usted lo integra con un sátrapa, con un coimero, puede terminar en cualquier manera eso. Entonces uno tiene que tener 1000 ojos porque no sabe qué le puede llegar. Cuando uno llega a un momento en que dice, la verdad que acá yo ya pasé lo mejor, el cuerpo que yo integré era el mejor, ahora se empezaron a jubilar, me va a terminar viniendo cualquiera, yo me voy.
o cambió, digamos, políticamente la situación, uno dice, no, yo no quiero tener problemas, yo no quiero tener que estar en la disyuntiva de que me hagan pedazos o no hacer cosas que no quiero. Yo directamente cumplí una etapa, ya está. Así es. ¿Cuánta gente hace eso hoy día? Muy poca porque en realidad justamente no hay, yo creo que se han perdido las conductas regidas por principios y eso hace a la anomia, ¿verdad? Que alguna vez hablamos con usted también. Sin duda, yo creo que hoy en día cumplir la ley es revolucionario. Uh-huh. Porque casi nadie la cumple. Así es. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a un cargo y empieza a hacer cumplir la ley, y tiene más enemigos, le crecen los enemigos como hongos después de la lluvia. Porque, aparte, por ejemplo, qué sé yo, desde cosas tontas. Por ejemplo, en el estacionamiento del Poder Judicial. Normalmente, que los poderes judiciales que están organizados tienen un lugar donde está asignado quién estaciona en cada lado. Entonces dice, Cámara de Apelación Civil, Cámara de Apelaciones, supóngase tres lugares para la Cámara de Apelaciones, tantos para la Corte, cuando coinciden en la misma ciudad, tantos para el juez de ejecución penal, en fin, lo que fue, lo que son más, digamos, más importantes. Sí. Nunca falta algún pelagatos que se tenga algún ataque de importancia y venga y le estacione en el cargo, por ejemplo, en el lugar de la Cámara de Apelación. Y le aclaro que yo iba caminando a mi trabajo, a mí no me importaba, porque yo no llevaba mi auto. Pero por ahí venía un viejo camarista, el viejito Velázquez, que estaba conmigo, por ejemplo, doctor, me han ocupado el lugar. Y uno preguntaba, y a lo mejor era un juez de primera instancia que no tenía el menor derecho de estar ahí, porque encima capaz que el juez penal, y uno llamaba y le decía, y no, yo tengo tanto derecho como usted no sabe leer, ¿no vio que decía Cámara de Apelaciones? Bueno, entonces, ¿qué hice? Cuando recién llegué al cargo de camarista, al tiempito fui presidente, y entonces a la segunda vez que llamé a esta persona y le dije eso, mandé a buscar la grúa municipal y le saqué el auto con la grúa. Nunca más tuvimos problemas. Bueno, eso es el ejercicio de la autoridad y de la fuerza. Marcelo, el tiempo se nos ha ido, le agradezco muchísimo la amabilidad que ha tenido de atendernos durante toda esta hora del programa. De mi parte le mando un fuerte abrazo y si usted quisiera decir algo que cree que se le ha quedado en el tintero, con todo gusto lo escuchamos. Simplemente agradecerle por este espacio, por la inteligencia de las preguntas, que ha sido un diálogo muy constructivo, y sobre todo decirle a la gente que no tomen lo que yo he dicho como un mensaje de desánimo. Yo personalmente creo que esta situación tiene salida. Lo que pasa es que hacerse cargo del problema es empezar a solucionarlo. Mientras uno ignora los problemas o los esconde, no lo va a solucionar nunca. Así Entonces, para poder solucionarlo, primero hay que conocerlo. Bueno, intento eso, difundir una situación que no se conoce o se conoce poco. Muy bien. Bueno, hasta siempre y ha sido un gusto. Un placer. Saluda a la audiencia. Gracias. Bueno, hemos hablado con el doctor Marcelo López Mesa. Ustedes lo han escuchado. Una opinión distinta a la de, nuestro amigo Gabriel Alejandro Cantón, que es propiciador de los juicios orales, los juicios por jurado, y que, me parece a mí que hemos incorporado un interesante debate que ojalá fuera un debate que lo tomaran el poder político, el Congreso de la Nación, para discutirlo a fondo y poder llegar a buen puerto.